Si abra sus Biblias en Jeremías capítulo 29, vamos a estar reflexionando en el libro de Jeremías. El capítulo 29, so it'll be Jeremiah chapter 29. Un lindo capítulo, es un capítulo central, importante en el libro de Jeremías. Nuestros hermanos Duarte y otros hermanos han estado enseñando, y gracias por sus enseñanzas sobre el libro de Jeremías. So, me toca dar una reflexión sobre el capítulo 29 y vamos a orar que Dios bendiga nuestro tiempo y que seamos edificados, fortalecidos en su palabra. Amén. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Pedimos que este corto tiempo tú edifiques nuestras vidas, nos fortalezcas. Señor, cualquier necesidad, cualquier carga, tú las conoces de cada uno de nosotros, las ponemos en tus manos. Necesidades, Padre, de salud, como nuestra hermana María y otros hermanos que necesitan un toque en su cuerpo, Padre, los traemos ante tu presencia. Necesidades de financieras o trabajo, también las ponemos en tus manos, Padre, que tú vas a cuidar, proveer para cada uno de tus hijos. Bendice tu palabra, danos un rema en este día que tú puedas hablarnos, en el nombre de Jesús, amén. El libro de Jeremías, el profeta Jeremías, Dios lo llamó a liderar en uno de los momentos más dificultosos del pueblo de Israel o del pueblo judío. Fue en los tiempos antes de entrar al exilio y él estaba viendo cómo estaban caminando torcidos, veía la idolatría, los profetas falsos que se estaban levantando y podía ver todo eso. Ya en ese tiempo, las 10 tribus del norte ya habían sido destruida esa área y había sido invadida por los asirios. Él ya había visto la primera parte del área norte de Israel, que eran las 10 tribus que ya habían sido destruidas. Él había visto que ya habían sido matados, destruidos completamente la ciudad, y los remanentes, los más fuertes, los más jóvenes, los más inteligentes, se lo llevaron. Y entonces Jeremías podía ver con otro de los profetas que Babilonia se estaba levantando. Es como que, digamos, ahora en día, China, aunque la ignore Estados Unidos, China se ha levantado y es una sobrepotencia mundial y lo podemos ver enfrente de nuestros ojos. Es como que, digamos, la economía de Estados Unidos, que en un tiempo era el país más rico, ahora es el país más endeudado. ¿Ve? Y lo podemos ver que cualquier cosita puede irse de cabeza la economía. Creo que les mencioné, hace años atrás la deuda era de 15 trillones, ahorita están diciendo que es, si no me equivoco, 34 trillones. Quiere decir que Estados Unidos ya se comió como 10 años. 10 años de la economía. Entonces, ¿cómo es que Estados Unidos está haciendo? Está agarrando dinero de los fondos de retiro, de Social Security, todo eso. Está agarrando fondos para poder pagar, y lo que hace es nada más está pagando como una tarjeta de crédito, intereses. Y el presidente Trump no dicen claramente, pero todas esas tarifas que están cobrando, de ahí están también ese dinero utilizando para pagar la deuda. Pero no habla el Congreso de eso porque todos estamos contentos. Ellos están recibiendo su cheque, están siendo reelegidos, están agarrando, y no estamos poniendo la atención a nada de eso. Ni el mismo gobierno, sabiendo que estamos tan endeudados, pues agarra otro avión que le regalaron y le metieron $400 millones, si no me equivoco. Viene el presidente y se va y se lleva ese avión nuevo que dice que lo remodelaron a su estilo, y se lo lleva, y estando allá le informa de que no tiene toda la seguridad que debería tener, pues llevan el avión viejo para allá, para Turquía, y se viene en el viejo y lleva. ¿Sabe usted lo que cuesta llevar 2 aviones para allá? Ese avión que que el presidente Trump usa, cuesta $174,000 por hora cuando manejan ese avión. No, imagínense cuánto cuesta de aquí a Turkey y estacionarlo allá, y de ahí tienen 2 aviones allí. Todo el dinero se está yendo allí.
No se imagina usted el dineral que están gastando nada más con no digo con nuestro, sino con la situación migratoria. Billones se están quemando. Entonces, la razón que le digo eso no es para que nos asustemos, sino porque en ocasiones no le ponemos atención a todo eso y son realidades que estamos enfrentando. Entonces, Jeremías estaba viendo la destrucción y todo lo que estaba tomando lugar y a ellos no les importaba nada, continuaban con su estilo de vivir. Y por eso es de que él le llaman el weeping prophet, el profeta llorón, porque él lloraba cuando veía la destrucción que venía y veía todo lo que estaba tomando lugar y cómo ellos no estaban escuchando el mensaje. Y había muchos profetas falsos que le estaban nada más profetizando prosperidad, bendición y todo bueno, y ellos mejor preferían seguir a esos profetas y realmente escuchar a los profetas de Dios. Y todo eso era lo que estaba tomando lugar. Y Dios lo llama a él a ser profeta en esa etapa. Y estaba reflexionando, digo yo, en ocasiones Dios nos llama a ciertos liderazgos en ciertas etapas donde es bien desafiante, ¿verdad? ¿Sabe usted de que hace como unos 50 años acá, el ser pastor hispano aquí en esta área era bien desafiante? Porque no había mucho hispano. Y para que las iglesias se levantaran y hubiera una remanente para que pudieran apoyar y crecer, no había. ¿Por qué sé eso? Porque mi suegro fue pastor acá a los 50. Y me cuenta, él dice, cuando íbamos a la tienda y veíamos a alguien de pelo negro, lo seguíamos por toda la tienda. Encontramos un hispano, vamos a evangelizarlo y traerlo a la iglesia, porque no habían hispanos y se andaban buscando, ¿verdad? Entonces ya ahora, gracias a Dios, ya hay más comunidad hispana y eso ha ayudado grandemente, ¿verdad? Le menciono todo eso para que nos demos una idea, ¿verdad?, de la situación que estaba tomando lugar. El libro de Nehemías, él sirvió y el libro fue escrito entre el año 1930 y 586 antes de Cristo. Fue cuando Nehemías tomó lugar su ministerio. El capítulo 29, el versículo 11 es uno de los versículos muy conocidos, ¿verdad? Que yo estoy seguro que todos lo leímos en alguna ocasión, el más conocido, pero no vemos todo el capítulo porque fue escrito, ¿verdad? Pero es el versículo 11 es uno de los más conocidos y recitados, diría, y que ha sido de mucha bendición. Jeremías fue profeta en una época de las más turbulentas de la historia de Israel, ¿verdad? Como mencioné, el imperio babilónico estaba levantándose. Babilonia es lo que ahora se considera Irak, y todavía le mencionan el imperio babilonio. Era esa área donde él estaba sirviendo en donde terminaron exiliados. La tribu del sur, que era Judá. En el capítulo 29, Dios les está proveyendo guianza y sobre todo eso les está dando esperanza, porque están viviendo en una situación bien dificultosa. Entonces, el capítulo 29 fue una carta que Jeremías escribió para las personas que ya estaban en el exilio, porque Babilonia invadió Jerusalén 2 veces, si no me equivoco. Entonces el primer grupo ya estaba allá. Y entonces vino él y le escribió esta carta, que es el capítulo 29, para ese grupo que se encontraba en exilio, y era para darles esperanza y para darles instrucción de cómo ellos podían vivir a pesar de esa situación que estaban viviendo tan dificultosa. Solo bien, vamos a empezar en el capítulo 29, el versículo 1 al 3. Ahí nos dice un poquito a quién fue escrita, y dice: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Dice: después que salió el rey Jaconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén y los artífices, dice, y los ingenieros de Jerusalén, dice, por mano de
Elsao, hijo de Safán, de Gemarías, hijo de Hilcías, dice, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, So, ahí menciona, nos aclara a dónde, nos aclara que fue escrita ese remanente que había sido llevada en el exilio, que estaban ellos completamente desanimados. Now, note bien algo muy importante de mantener en mente, es de que hay una diferencia cuando usted se emigra porque usted quiere hacerlo. Pero en este caso, ellos no habían planeado ni deseaban estar en el exilio. A ellos los capturaron, mataron a muchos de ellos y se llevaron a los más fuertes, a los jóvenes, a todos los que iban a ser de bendición, o en otras palabras, que iban a ser de provecho para el imperio Babilonia. Ese es el grupo que ellos se llevaron. Entonces ya se imagina usted de que muchos de ellos ya tenían sus familias, estaban establecidos, estaban en el lugar donde Dios quería que fuera. Entonces, cuando los llevaron, automáticamente perdieron todo y terminaron viviendo en un lugar donde realmente ellos no querían vivir y no veían ninguna esperanza de poder regresar. Ahí es donde ellos se encontraban. Se encontraban donde algunos de ellos probablemente estaban hasta deprimidos porque habían perdido completamente todo y no estaban donde ellos querían. Habían muchos de ellos que estaban cómodos, tenían recursos, Dios los había prosperado y bendecido y habían perdido completamente todo y no veían ninguna esperanza. Estaba hablando con el pastor Sepa, uno de los pastores africanos que hace un tiempo atrás vino acá con nosotros, y él me decía, porque él pastorea un grupo de África, de Nigeria, y él me decía en una ocasión, dice, Byron, dice, tú dice, tienes una congregación de emigrantes, pero los emigrantes que tú tienes, que están en tu congregación, son diferentes a los de nuestra congregación. Y decía yo, pues son emigrantes. Él dice, no, tú todavía puedes regresar a tu país. Dice, yo no puedo regresar a mi país. Perdimos todo, nos echaron de nuestro país. Dice que él estuvo, si no me equivoco, por 20 años estuvo él viviendo en un campamento de refugiados. 20 años. Y lo único, no hay trabajo, viven de lo que las Naciones Unidas les da de comer. Dicen, tenemos un teléfono y cuando llega comida o nos mandan un mensaje, en el teléfono nos mandan un texto y así vivimos, o él vivió por 20 años. Educación mínima. Entonces, cuando nos venimos para acá, dice, literalmente estamos empezando, pero no tenemos cultura. Porque lo perdieron todo. Dice, la única cultura que hay en mi hogar es en mi casa, porque allí es donde podemos practicar nuestro dialecto y comer nuestra comida. Fuera de ahí no hay, porque lo perdimos completamente todo. Dice, cuando estamos de refugiados, muchos terminan completamente deprimidos por la situación. No, el pueblo de Israel estaba en algo similar, porque ellos perdieron completamente todo, se lo llevaron a otro país y no les dijeron vas a ir por un corto tiempo, sino que se lo llevaron. Y ellos no sabían si iban a morir o iban a regresar. No, por eso lo vamos a leer en unos minutos más adelante, por eso es que Dios les dijo específicamente que iban a estar allí por 70 años. Porque al menos eso les dio un poco de esperanza de decir, ok, no vamos a morir en un lugar foráneo, vamos a regresar a nuestra tierra. ¿Okay? Entonces, cuando él escribió esta carta fue en uno de los momentos más difíciles, y la carta era para darles ánimo y esperanza y darles instrucciones de cómo ellos podían vivir en un lugar foráneo como emigrantes. ¿Verdad? Y cuando yo leo esto digo, wow, ¿cómo nos podemos relacionar a esto, verdad? Porque somos emigrantes, sabemos las pérdidas, el dolor, el dejar todo y empezar de nuevo, aprender una nueva cultura.
Y eso es lo que ellos estaban experimentando. Entonces, siendo que ellos eran el pueblo de Dios, la manera que ellos se veían es: Dios nos ha abandonado. Nos sacó de Egipto, nos llevó a la tierra prometida, y por nuestra desobediencia perdimos completamente todo, y ahora estamos en un país, probablemente nunca más vamos a regresar a nuestra tierra. Entonces, ellos se sentían sin esperanza, culpables, porque por la desobediencia fue que terminaron en ese lugar. Y ahora el profeta les manda esta carta para darles ánimo y esperanza para que ellos puedan prepararse para lo que viene. Entonces los primeros 3 versículos está dando instrucciones a quienes se la envió, ¿verdad? Y note bien, ahora en el versículo 4 al 7 les da instrucciones de cómo es de que ellos tienen que vivir. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Les está dando instrucciones. Dice: edificad casas, habitadlas, plantad huertos, comed del fruto de ellos, casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos allí y no os disminuyáis. Les está dando, lo que está haciendo es que les está dando instrucciones para que ellos encuentren normalidad en la vida, ¿verdad? Normalidad, porque cuando usted se viene y se va a otro país, ¿verdad que se deprime uno? Se deprime. Cuando usted iba a ver a su mamá todos los días y de repente no lo está, ¿verdad? Nosotros terminamos viviendo, y yo no, ahora lo comprendo. He compartido con ustedes que una familia judía de recursos fue los que nos ayudó a emigrar a este país. Y no sé si usted ha escuchado en California los incendios que hubieron y en Pacific Palisades, en California. Esa área es un área, bueno, ahorita estaba incluso compartiendo con mi esposa, hay lotes de 1,5 acres, algo así que estaba viendo que salió ahí en las redes sociales, un lote nada más de 1,5 acres, que no es mucho, casi $2 millones, nada más por el lote. ¿Cuánto vale una casa? Se imagina usted. Bueno, la persona que nos ayudó vivía en esa área. Cuando yo me emigré de Guatemala, ahí yo vivía en esa vecindad. Y me recuerdo que me aburría. Y me decía Mr. Bruce, ahora entiendo lo que él me decía, pero yo no hablaba inglés. Él me mandaba, tenían un club donde habían piscinas y mandaban a los muchachos ahí en el verano a nadar. Y me llevaba allí. Ya se imagina usted un inmigrante guatemalteco en toda esa piscina de puros americanos. Y me dejaban y me ponían ahí en la puerta y usted se quedaba, ¿verdad? No sabía el idioma. Ya se imagina usted todas las personas bien altas y yo con un shorts que creo que los traje de Guatemala. Qué pobre me miraría, no se imagina usted, ¿verdad? Y literalmente me sentía como un foráneo, ¿verdad? Porque usted pierde toda normalidad, ¿verdad? Toda normalidad usted la pierde. Porque usted pierde toda su cultura, su rutina, su tradición, su familia, lo pierde todo y se va a un lugar donde el idioma es diferente, la cultura es diferente y usted termina en medio. Entonces, Dios le está dando instrucciones al pueblo para que en medio de todo eso encuentren un sentido de normalidad. De decir, mira, sigue adelante con tu vida, ¿verdad? Tienes que seguir adelante, ¿verdad? Construye casa, si tienes la oportunidad, compra casa, construye. Ten familia. ¿Por qué? Porque si usted no encuentra un tiempo de una etapa, una normalidad en su vida, nos podemos deprimir.
Y entonces ellos estaban lamentando por la situación que estaban viviendo, que era bien difícil, completamente difícil. Yo no sé si usted, pero estoy seguro que todos conocemos, tal vez nosotros, pasamos momentos de depresión, ¿verdad? Cuando nos venimos para acá. Tal vez conocemos a alguien que tuvo una pérdida grandísima. Yo me recuerdo una familiar de mi querida madre, ella era familia de recursos en Guatemala y venían a pasear todos los años a Estados Unidos. Bueno, como mencionó nuestra hermana Angela, la vida cambió de ellos. Asesinaron al padre y por temor a sus vidas, ¿sabe qué hicieron? Se emigraron a Estados Unidos. Lo único que esta vez no era de vacaciones, a trabajar, como muchos emigrantes. Me acuerdo, una vez le menciona a mi madre, dice, en este hotel era donde nosotros nos quedábamos, pero en esta vez estaban lavando platos en el hotel donde ellos se hospedaban. Oiga, es un giro que da la vida, ¿verdad? Entonces, es doloroso. Y el pueblo de Israel estaba pasando por todas esas emociones que usted y yo hemos sentido en el proceso, ¿verdad? Eso es lo que ellos estaban viviendo. Y ahora Dios los está animando. Nuevamente, 6 y 7, dice, versículo 4 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los que están en la cautividad. Versículo 5, edificad casas, habitadlas, plantar huertos y comed del fruto. Se tiene que motivar, ¿verdad? Se tiene que motivar, y cuando usted planta y cultiva, se siente usted bien emocionado, ¿verdad? Y ellos querían que se motivaran, ¿verdad? Que se casaran, que tuvieran familias. ¿Por qué? Porque la familia es importante, ¿verdad? Y le decía, para que no se disminuyan, porque una remanente, un grupo había ido para allá y Dios quería levantarles, motivarles, darles esperanza. Y de ahí note bien algo muy importante del versículo 7 y dice, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Wow, esto es bien difícil lo que él estaba pidiendo. Note bien, le está pidiendo en otras palabras que interceda por los babilonios que habían oprimido, habían destruido a Jerusalén y los arrastraron y se los llevaron hasta Irak. Muchos consideran que es más de como unas 800 millas de distancia. Y les está motivando nuevamente, dice, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Pero note bien donde dice, os hice transportar. Quiere decir de que a pesar del dolor, de la pérdida, Dios tiene todo bajo control y Él permite muchas cosas. Amén. Aunque a veces usted y yo sentimos de que, ¿dónde está Dios? Porque estoy pasando por esto. Creo que ahorita con esta situación migratoria, ¿verdad que todos nos sentimos así? Wow, ¿cómo es posible? ¿Será que Él se olvidó? ¿Verdad? Pero la realidad es que a veces se nos olvida que, hermano, a pesar del dolor, a pesar de que las circunstancias no sean favorecidas, que las cosas no vayan de acuerdo a como yo diga, es importante comprender de que, recuérdese, y vamos a aprender eso el domingo, los pasos de los justos son ordenados por Dios. Amén. Y a pesar de las circunstancias que no sean las más favorables, Dios es el que tiene todo bajo control y Él es el que permite que gobiernos se levanten, que bajen. Imagínese usted la situación que está pasando en Ucrania en este momento. Rusia no quiere dejar de destruir a esa nación. No quiere dejar. Y el primer ministro de Filadelfia dijo algo muy interesante. Dice, los rusos no van a dejar de pelear aunque se acaben todo el dinero y aunque maten a todos sus jóvenes. Así lo dice. Y dice, pero entonces, ¿cómo va a cambiar la cosa? Ahora, no se imagina usted cómo se sienten los ucranios que ya van en el 5º año de estar en esa guerra. Y decir, wow, ¿cómo es? ¿Verdad? Y no entiendan, ¿verdad?,
las pérdidas, el dolor, pero Dios tiene todo bajo control. Amén. Dios tiene todo bajo control y Dios le indica que vengan ellos, note bien, dice, procurad la paz de la ciudad, la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Y sabe qué? Si usted va a a 1 Timoteo capítulo 2, el apóstol Pablo casi hace la misma exhortación a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 2 dice, exhorto a todos a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Y qué dice? Y por los reyes y por todos los que están en eminencia o liderazgo. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Así es que, querido hermano, aunque nos duela lo que el presidente esté haciendo, amén, tenemos un mandato. Orar por él, que Dios le dé sabiduría, Dios le dé gracia, amén. Aunque no estamos de acuerdo a veces cuando los democráticos están allí que son exageradamente liberales, orar por ellos, que Dios los ayuda. Tenemos otro gobierno ahora que se cree conservativo y orar por ellos, ¿verdad? Aunque no es fácil. Cuando veo yo que ponen en las redes sociales los servicios que están haciendo en la Casa Blanca y cómo están adorando al Señor y levantando las manos, y digo, wow, hay personas que están perdiendo sus vidas, ¿verdad? Y ellos están adorando al Señor y ahí veo que son todos anglosajones, ¿verdad? Y están adorando al Señor. Y digo yo, ¿será que la iglesia es solo blanca? ¿Verdad? Pero Dios nos exhorta a orar por ellos. Amén. Y eso es lo que son. Entonces, note bien, a pesar del dolor, de las circunstancias, esta carta es una carta de instrucciones de cómo ellos podían vivir en medio del exilio, en medio de las situaciones sin esperanza. Les está dando instrucciones cómo era que tenían que vivir. En otras palabras, crean normalidad en sus vidas, construyan, engrandezcan sus familias y de ahí oren, ¿verdad? Oren. Nuevamente, procurad la paz de la ciudad a la cual hiciste transportar, ¿verdad? Dice, rogad por ella porque en su paz tendréis vosotros paz. Es importante de procurar la paz. Amén. Importante. Note bien, el versículo 8 y 9, allí trata con algo muy importante y dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros, dice, adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Una de las áreas que había afectado al pueblo de Israel, al pueblo judío, es porque se habían levantado muchos profetas falsos. Y el profeta falso lo que hacía era, nada más venía y profetizaba lo bueno, todo lo bueno que iba a tomar lugar, y la gente lo seguía. Note bien ahora, hay personas que traen hasta de otros países, personas que son profetas y se llenan los estadios. Ahí viene el profeta, ¿verdad? ¿Y qué es lo que él hace, el profeta? Pura prosperidad. Te va a ir, Dios te va a sanar. Y la gente viene y se llena, anda buscando milagros y señales. Casi la misma mentalidad, la misma actitud, ¿verdad? Y entonces muchos de ellos habían desviado al pueblo de Israel porque estaban viviendo en idolatría, en desobediencia, y los profetas no profetizaban en contra de eso, sino profetizaban de que todo le iba bien. Y ellos habían sido una de las razones que el pueblo había caído en una ceguedad espiritual que lo llevó al exilio. Y si nosotros, cuando yo leo todo eso, digo, wow, es interesante, porque muchas de estas situaciones son similares para nosotros ahora en día. Hay muchas personas ahora que
tienen el título de profeta, ¿verdad? Pero por sus frutos los conoceréis. Pueden profetizar, pero por sus frutos los conoceréis. Y usted y yo tenemos que ver los frutos, el estilo de vivir que ellos tienen, porque predican o enseñan qué clase de ministerio, ¿verdad? Y entonces, también el pueblo de Israel había terminado engañado. Y tenemos que cuidarnos, querido hermano, tenemos que cuidarlos. Y por eso es que Dios nos dio el Espíritu Santo. Y mire, cuando Dios da una palabra, usted la va a sentir. Usted va a ver confirmación y Dios lo hace. Amén, Dios lo hace. No sé si ustedes se recuerdan, muchos años atrás había un querido hermano que visitó la iglesia, nuestro hermano Samuel. ¿Algunos de ustedes se recuerdan? Era un hermano, creo que es tejano. Muy interesante hermano Samuel. Se me olvidó el nombre de él, David, creo que era el apellido, algo así. Incluso él falleció during COVID, falleció él. Se me vino a mi mente uno de estos días y dije yo, ¿qué pasaría con el hermano Samuel? Dejamos de verlo, perdí su teléfono. Bueno, gracias a Google lo busqué, falleció. Incluso mencionó a Misión de Fe allí, que fue una de sus iglesias donde él se congregó. Pero lo que quería decirle es de que el hermano Samuel vino y nunca él dijo que era profeta, pero tenía el don de profecía. Y cuando vino él, se sentó hasta mero atrás. Nunca había venido a la iglesia. Y en uno de esos tiempos, usted sabe que el Espíritu Santo ministra, hubo un mensaje en lenguas. Y esa es la primera vez en la iglesia que un extraño viene y da un mensaje. Nunca había sucedido eso. Estaba sentado atrás y dio un mensaje. Todo el mundo escuchó el mensaje y él pasó enfrente y lo interpretó. ¿Y sabe? Ni sabía yo el nombre de él. Hasta después me fui a introducir. Pero ¿sabe una cosa? Todos en nuestro espíritu, no había ninguna duda que ese era un mensaje de Dios. No había ninguna duda. Nadie en la congregación se quedó, ¿y quién es ese? No, todos lo sentimos. Amén. Pero de ahí mantuvimos una amistad con nuestro hermano Samuel. Y entonces lo conocí mejor. Y déjeme decirle, entre más lo conocía y más hablaba con él, más me convencía de que el mensaje que él había traído era de Dios. En los 5 años que continuamos en comunión con él, siempre era una persona y lo podía notar por los frutos de su vida. Entonces podía ver, es un hombre de Dios. Amén. Entonces, cuando alguien da un mensaje, el Espíritu es el que va a traer paz y usted va a recibirlo. Y de allí, cuando las personas empiecen a caminar y a vivir su vida, van a reflejar la palabra del Señor de que están viviendo en obediencia. Porque que diga un mensaje, usted puede decir muchos mensajes. El vivir en obediencia al Señor es otra cosa y eso es difícil. Eso es difícil. Y entonces los profetas nada más no estaban viviendo en obediencia, nada más están dando mensajes populares. Y ahora en día, eso es, ¿verdad? Hace un tiempo atrás, no hace mucho, estaba en una reunión, tuvimos un tiempo de adoración y le pasaron el tiempo a una persona en la comunidad y da un mensaje así, una profecía. Se me hizo extraño, porque realmente nada más dijo algo, pero no era una profecía. Amén. No estoy diciendo que fue algo en contra, pero no era un mensaje. No era un mensaje. Era algo que Dios iba a prosperar y iba a bendecir. ¿A quién no le va a gustar que Dios lo bendiga y lo prospera? Amén. ¿Verdad? Pero en mi corazón, ese no es un mensaje, nada más se está hablando, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel había caído en eso, y escuchando a esos profetas falsos que por el oír
les gustaban los mensajes y ellos habían sido una de las causas que continuaron viviendo en pecado y terminaron en el exilio. Y ahora ahora Jeremías está escribiendo esta carta a ellos y una exhortación, porque habían habido esos profetas y les estaba exhortando. Querido hermano, muy importante, porque esos tiempos no han terminado todavía. Ahorita lo estamos viviendo, ahora en día. Viviendo estamos esa etapa, así es que mantengamos comunión en el Espíritu, conocimiento de la palabra, para que nos dirija y continuar perseverando, que nada nos distraiga, que alguien le dice que te va a bendecir, que no, usted crea la palabra, que el Espíritu Santo lo dirija, amén, y que Él hable a nuestras vidas y continuar en la luz del Evangelio, amén. Y eso es muy importante, muy importante. Ahora viene, después que exhorta acerca de los falsos profetas, note bien en el versículo 10, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Allí había una profecía de que ellos iban a estar en exilio por 70 años. Y le da el número, los años exactos. Note bien, quiere decir de que toda una generación iba a morir en Babilonia. Toda una generación. Y de ahí lo importante, note bien, dice, yo os visitaré y despertaré en vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Y eso es importante que comprenda que para mí eso es una profecía del poder del Espíritu Santo. Que Él es el que toca los corazones, amén. Él es el que lo empuja a usted a servir. Amén. A pesar de los desafíos, el dolor, lo que usted está pasando, es lo que lo empuja a usted y lo hace que levante y usted continúe. Amén. El Espíritu de Dios. Eso lo hemos visto aún en nuestros misioneros. Y he compartido con ustedes, muchos de nuestros misioneros que fueron a África compraban un ataúd y en el ataúd ponían sus pertenencias y mandaban ese ataúd antes de ellos llegar. Porque ellos decían, cuando me muera, voy a morir en África y ahí me van a enterrar en esa. Llevaban hasta su ataúd. Y como solo Dios, por medio de su Espíritu Santo, puede motivar a alguien a hacer eso. Amén. Solo Dios. Entonces, el profeta Jeremías estaba dándoles a ellos esperanza, diciéndoles, no vas a estar allí para siempre. Hay un fin y Dios va a tocar los corazones y van a regresar. Y ahora nosotros vimos eso en Nehemías y Esdras, de que después de los 70 años, Dios motivó a Esdras y se llevó un grupo como 20,000 si no me equivoco. Pero note bien, aparte del fracaso que para muchos se consideraban que era un fracaso, el grupo que regresó con Esdras, no era un fracaso, era el propósito de Dios y Dios tocó los corazones y regresaron. Y de ahí Dios tocó el corazón de Nehemías y otro grupo regresó, pero solo Dios es el que puede tocar el corazón para que ellos pudieran levantarse y dejar lo que tenían y regresar a su tierra. Entonces el propósito de esta carta era para exhortarlos, para que tuvieran normalidad en su vida, de que no perdieran la esperanza, que tuvieran normalidad, que cultivaran, que producieran, que tuvieran hogares, que trataran de disfrutar lo más que podían. Les animaba al pueblo a que oraran por esa comunidad, que procuraran paz por esa comunidad. En otras palabras, no sean problemáticos en la ciudad donde ustedes viven, sino lleven paz. Así es que en este país, pues vamos a, hasta donde Dios nos permita, ser de bendición. Amén. Ser de bendición. Si en ocasión usted ve un basura en el
camino ahí y hay un bote de basura, pues recogerla y ponerla ahí, porque es nuestra ciudad. Amén. Orar por Trump. Amén. Que Dios lo bendiga y que Dios lo ayude. Amén. De que no es fácil, pero hay que hacer. Orar por la administración que hay. Que Dios los dirija, que Dios los bendiga. Amén. Orar por migración. Orar por esos agentes. Amén. Que Dios los bendiga. Muchos de ellos tienen problemas como usted y yo, desafíos como usted y yo. Amén. Y que Dios los ayude. Que Dios sea con ellos. Que Dios primeramente reine en los corazones de ellos. Amén. Y del gobierno. Y continuar orando en este proceso, porque entonces esto nos da una indicación nuevamente de que Dios tiene todo bajo control. Amén. Y nada, las tormentas, los desafíos en la vida no son para siempre. Amén. Y Dios tiene todo bajo control. Note bien, en el versículo 12 al 14, dice, ya leímos el versículo 11, vamos al versículo 11, que es uno de los versículos más comunes. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Ve? Entonces, yo, cuando recién convertido, fue uno de los versículos que me pusieron en mi Biblia que los marcara. ¿Ve? Pero ahora entiendo por qué dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Porque la realidad es que para el pueblo, el pensamiento que ellos creían que Dios tenía era de destruirlos. ¿Ve? Y ahora Jeremías le estaba diciendo, no, ese no es el propósito, sino la realidad eran consecuencias de la desobediencia, de la idolatría de ellos. Las consecuencias del pecado los había llevado ahí. Pero cuando ellos estaban pasando por esa tormenta, ellos no veían ninguna esperanza, solo veían oscuridad. Nunca más vamos a regresar a nuestro pueblo y probablemente vamos a morir acá en el proceso. Esa era la manera que ellos veían. Pero Dios les está tratando de cambiar la mente y decir, yo tengo pensamientos buenos para ustedes. Yo no quiero matarlos y destruirlos a todos completamente. Porque cuando estamos pasando por momentos difíciles, perdimos toda la esperanza. Amén. ¿Cuántos acá hemos recibido un golpe donde usted dice, wow, ¿cómo voy a levantarme de esta situación? Es difícil. Amén. Pero es Dios el que nos da esperanza. Amén. Es Dios el que nos da esperanza. Y entonces ahí es donde nos motivamos los unos a los otros, de que a pesar de las situaciones nos hemos levantado. Amén. Dios es con nosotros, tenemos la esperanza. Como por ejemplo nuestra hermana Altagracia o Milagro. Cada vez que viene acá y la veo, no sabe cuánto le doy gracias a Dios por ello. Amén. Y eso nos motiva a decir, wow, si Dios es misericordioso y ha estado con ella, Él puede levantarnos, amén, de cualquier situación y abrir puertas, ¿verdad? Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. El versículo 11 es uno de los más populares, más conocidos, que ha sido recitado y leído de los versículos de Jeremías. Del 12 al 14, note bien, nuevamente, dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Dice, me buscaréis y me hallaréis, porque buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Note bien, ahí les está llamando, haciendo un llamado a orar y a la restauración.
de que cuando buscamos al Señor nos arrepentimos de todo corazón, aunque las cosas se vean oscuras, dificultosas, podemos poner nuestra confianza en el Señor de que Él va a obrar. Amén. Él va a obrar en esa situación por difícil que sea. Y hay veces que no vemos la luz, no vemos todo claro en ese momento. Pero en el tiempo, cuando Dios cumple su palabra y cuando crecemos en la fe, ahí es donde empezamos a ver todo más claro y decir, wow, Dios tenía todo bajo control. Amén. Dios tenía todo bajo control y Él está obrando en medio de esas situaciones. Así es que, hermano, tal vez nuevamente podemos estar pasando por momentos difíciles, dificultades, pero Dios siempre nos habla y nos da esperanza. Hay veces que a veces tenemos que pasar por un proceso, hay veces que las cosas no se ven tan claras en el momento, pero si continuamos agarrados de la mano de Dios, Dios va a obrar y nos va a permitir. Amén. Obrar. Solo bien, del versículo 15 al versículo 20, Dios les habla acerca de el juicio en contra de la desobediencia de Israel. Y ahí es donde menciona, dice, mas habéis dicho, Jehová no nos ha levantado profeta en Babilonia. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que salieron con vosotros en el cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí, dice, envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia. Dice, y pondré como los higos malos que de tan malos no se pueden comer. Y los perseguiré con espada. Se puede leer, continuar leyendo. Ahí es donde Dios está hablando con ellos y les está indicando de las consecuencias de la desobediencia. Y eso es algo muy importante, querido hermano, mantener eso en mente, de que hay consecuencias por la desobediencia. Si usted y yo conocemos del Señor y conocemos de la palabra del Señor, es importante de escuchar su palabra, porque siempre hay consecuencias por el pecado. Amén. Y ahí está mencionando, si vamos del versículo 24 al 32, nuevamente, allí es donde les habla acerca de los falsos profetas, y note bien, menciona hasta el nombre de ellos. No, es algo interesante que cuando usted lee este capítulo 29, menciona a Nabucodonosor, menciona a Babilonia, menciona a Jeremías, y sabe que cuando menciona esos nombres, literalmente es para comprobar de que la historia trae confirmación de todos esos nombres, trae confirmación de esas ciudades, y eso trae validez a la palabra del Señor. Y por eso es que ahí menciona el nombre de Nabucodonosor, menciona Babilonia, menciona el pueblo de Israel, porque si usted se va a la geografía y la historia, sucedió eso y hay confirmación, y damos gracias a Dios por su palabra. Amén. Del versículo, note bien, 24 al 32, ahí es donde nuevamente menciona los falsos profetas, y menciona el versículo 24, dice, y a Samaís, dice, de Naelam hablaré diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, tú enviaste cartas en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén, y el sacerdote Sofonías, hijo de Masaías, dice, y a todos los sacerdotes diciendo, Jehová te ha puesto por sacerdote en lugar de sacerdote Joaida, dice, para que te encargues en la casa de Jehová de todo hombre, dice, loco que profetice poniendo en los calabozos y en el cepo. ¿Por qué? Pues no has reprendido ahora, dice a Jeremías de Anón, que os profetiza.
porque Él nos envió a decir en Babilonia: largo será el cautiverio, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comer frutos en ellos. Dice, y el sacerdote Sofonías había leído esta carta a oídos del profeta Jeremías. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: envía a decir a todos los del cautivo, así ha dicho Jehová, dice de Semaías de Anelén, dice, porque os profetizó Samaías, dice, y yo no lo envié, y os hizo confiar en mentira, porque todo así ha dicho Jehová, y he aquí que yo castigaré a Semaías de Anelén, dice, y a su descendencia no tendrá varón que more entre el pueblo, ni verá el bien que haré yo a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado rebelión. Y menciona específicamente, querido hermano, específicamente menciona el nombre de ese falso profeta. Y ahí es donde relata el mensaje. Entonces puede ver, como dice en Mateo, que habrán falsos profetas. Falsos profetas habrán, y lo podemos ver. Nosotros estamos viviendo en la etapa, querido hermano, más grande de apostasía. Hace 40 años yo escuchaba que había apostasía. Ahora hay personas que no lo puedo creer lo que están enseñando. Literalmente es antibíblico, no está en la Biblia. Pero note bien, tienen sus títulos de profetas, apóstoles, y tienen ahí todos esos títulos. Y ha cambiado. Yo me recuerdo cuando yo fui salvo, era muy popular que usted se ponía esas camisas, ¿verdad? Con esos botoncitos, algo así. Muy popular. Cuando usted caminaba y se ponía esa camisa, todos decían esto, y utilizaban la palabra reverendo. Eso era muy popular hace 40, 50 años. El reverendo, eso era popular, reverend. Y se ponían esas camisas, ¿verdad? De allí, años después, cambió a licenciados y doctores, los títulos, ¿verdad? Que si usted tenía un título, era un licenciado y un doctor, y eso llegó a ser bien popular. Incluso hay personas acá que tienen los títulos de doctorado, pero los consiguen en el internet. Usted puede conseguir un doctorado en el internet. Hay algunas organizaciones en Florida donde usted lo puede hacer. Incluso uno de los pastores populares de Florida, no le voy a decir el nombre, pero él tiene un doctorado. No, yo sé lo que es sacar un doctorado, no es fácil. Pues me dio la curiosidad. Dije, ¿dónde sacó este hombre este doctorado? Sí, de una de las universidades de California, que usted paga una cantidad y escribe unas cosas y ya le mandan el título por correo. Pero él tiene un doctorado. Y entonces, aquí también en Grand Rapids hay uno que tiene eso, ¿verdad? Entonces, lo que le quería decir es que ha cambiado. Eso eran hace 50 años, 40, de ahí estaban los doctorados y licenciados, y de allí cambió, ordenados que tenían que ser ordenados, ¿verdad? Y últimamente, en las últimas décadas, yo diría, se volvió popular los títulos de profetas y apóstoles, que ahorita está grande eso por todos lados, ¿verdad? Entonces lo puede ver, pero lo que usted es algo importante de ver es: por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Y eso es importante, eso es muy importante, ¿verdad? Note bien en 1 Timoteo, déjeme ver si tengo la escritura correcta. En 2 Timoteo capítulo 3, con eso vamos a concluir en unos minutos. En 2 Timoteo capítulo 3 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Amén. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia y a estos evita. ¿Ven? Porque estos son los que, y menciona, hay una lista, ¿verdad? Estamos viendo todas esas cosas en los últimos años. Entonces ahora más que nunca nosotros tenemos que agarrarnos de la mano del Señor, amén, y continuar viviendo en el Espíritu, que Él nos guíe, que nos fortalezca y continuar perseverando en oración, en estudio de la palabra, en búsqueda. Y eso es lo que Dios va a ayudar y nos va a guiar, amén, y nos va a ayudar para poder permanecer fieles. Dice en Mateo 7, 15 y 16, note bien, dice Mateo 7, 15 y 16. Dice, guardaos o cuídense de los profetas falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos, dice, con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Amén. Y de ahí, note bien, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Amén. Así es que, pero note bien la palabra que dice, y por sus frutos los conoceréis. Amén. Y eso es importante. Y compartía usted el hermano que vino a la iglesia, nuestro hermano Samuel, que dio esa profecía. Y quedé impresionado porque nunca nadie, un extraño, por primera vez que vaya a una iglesia y de una profecía, nunca sucede. Menos en esta iglesia. Pero sentí paz. Y él pasó enfrente, agarró el micrófono y dijo, querido hermano, este es el mensaje. Y lo dio. Y todos, y yo me quedé viendo así, algunos de los hermanos, y iba a decir, hermano pastor, no, todos tenían lágrimas, estaban adorando y todos, amén. Pero después me hice amigo con él. Él vino a mi casa varias veces, mis hijas lo aprendieron a amar al hermano. Y cada vez que caminaba con él y hablaba con él y convivía con él, más me confirmaba que él era un hombre de Dios. Yo veía el fruto. Él pasó un divorcio horrible, pasó muchos pesares, y cuando compartió todo el dolor que había pasado, podía ver el fruto de su vida, de su esfuerzo, de su dolor. En vez de quedar desilusionado, decir, es un falso profeta, quedé convencido, él tenía el don de profecía y Dios lo usaba. Y como para ver el fruto, no lo ve usted de un día para otro. Si alguien es un profeta, el caminar, usted y yo vamos a caminar con esa persona y el tiempo va a continuar confirmando que es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, porque están caminando en obediencia. En los momentos difíciles van a obedecer, van a vivirlo, y eso va a continuar trayendo confirmación de que era hombre de Dios. Jeremías estaba profetizando en los momentos más difíciles, más dolorosos, pero en los tiempos más difíciles continuó él dando el mensaje que Dios le permitió que diera. Y no era un mensaje de prosperidad, de bendición, sino era un mensaje de Dios. Y por eso él llaman el profeta llorón, porque él lloró inmensamente por la desobediencia del pueblo. Amén. Y cuando vemos esos frutos, esas lágrimas, esos pasos de obediencia, entonces llega a ser lo que dice, por sus frutos os conoceréis. Amén. Que Dios nos dé sabiduría. Amén. Entonces, la conclusión de este libro, del capítulo 29, note bien, aprendemos de la soberanía de Dios. Amén. Que todo imperio, todos los eventos históricos, aún hasta de un exilio, muestran el propósito de Dios. Amén. Aunque sea doloroso, todos cumplen el propósito de Dios. Amén.
aún como emigrantes que estamos sufriendo, Dios está cumpliendo un propósito. Hay algo que Dios está haciendo. Amén. Algo más que podemos aprender, querido hermano, de que Dios tiene control del futuro y en Él es que tenemos nuestra confianza. Amén. Tenemos nuestra esperanza y nuestra confianza en el Señor. Y cuando Dios habló a Jeremías que escribiera ese capítulo, esa carta, era para darle esperanza al pueblo. Por eso en el capítulo 11, en versículo 11 dice, note bien, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Para ellos, Dios tenía malos pensamientos de destrucción, de acabar con ellos. Pero Dios quería enseñarles, no, yo no tengo esos pensamientos. ¿Ve? Dice, yo tengo pensamientos acerca de vosotros, dice, pensamientos de paz, no de mal, para daros, dice, daros el fin, dice, no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Verdad? Podemos poner nuestra confianza. Hay algo más que podemos aprenderles, el rol de la oración en todas esas situaciones. Que Dios nos exhorta a orar por la comunidad, amén, y orar por los babilonios, aunque probablemente algunos de ellos habían asesinado a miembros de su familia, habían quemado sus fincas, pero en medio de todo eso, Dios les llama a que oren por ellos, amén, porque Dios tiene un plan y un propósito para ellos. Y Dios utiliza hasta las personas más duras, Dios utiliza, amén. Dios puede cambiar los corazones para cumplir su plan y propósito, amén. Y de ahí Dios viene y exhorta a ellos que hay un juicio en la desobediencia, amén. Pero también, querido hermano, Dios exhorta a ellos para indicarles de que a pesar de la situación difícil, Dios bendice a los que obedecen. Note bien, ellos habían vivido una vida de desobediencia y Dios todavía les da un mensaje para que ellos obedezcan. De nuevo, otra vez, para que ellos obedezcan, para poderlos restaurar y prepararlos. Porque en 70 años Dios los va a traer de regreso. Y la obediencia continúa siendo esencial. Viene una palabra de esperanza de que Dios en los momentos más difíciles, cuando tal vez sentimos de que hemos caído en lo peor, Dios siempre manda un mensaje. Y Dios siempre nos habla. Y Dios siempre nos restaura y nos da esperanza. Amén. Y eso es lo lindo del Señor. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos encontrado en situaciones donde hemos fallado? Y siempre Dios habla.